Eh, Antes de ir ahí, ver el testimonio de la carta, ya hemos hablado de el amor, estamos hablando de eso, ¿ya? Pero también hay que ver algunos detalles aquí, ¿no? Por ejemplo, este aspecto de la doctrina de la Trinidad, que la cristología, decíamos primero, ¿no? Y que pone los cimientos acá, ¿no? Que el Cristo preexistente, el Hijo Jesús, que es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo que ha venido en carne, y el propósito de la venida del Mesías, ¿no? Bien, ahora, después de eso viene entonces el aspecto de la doctrina de la Trinidad también, que a muchos toman en cuenta el basamento de la doctrina de la Trinidad en esta interpolación, porque se llama así, interpolación. ¿Qué cosa es una interpolación? Es un texto que ha sido metido al texto original, ¿no? Y se trata de 1 Juan 5, 7 y especialmente 7 y 8, ¿no? Entonces, es una cláusula parafrástica no original en el texto de 1 Juan. O sea, no corresponde a los originales. Uno puede decir, bueno, pero yo lo encontré en la Biblia está. No, es que no está en la Biblia, la traducción de nuestras Biblias está, pero no corresponde a los manuscritos más antiguos, ¿no? Les voy a leer acá. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. En el texto, en el versículo 7, en los originales dice, no dice de esa manera, ¿no? Y voy a enseñarles a ustedes, en ese caso, también un texto que tengo de una Biblia muy antigua, que se conoce como el de Teodoro de Beza, ¿no? La Biblia de Teodoro de Beza, el Código de Beza, y que es el código bizantino, ¿no? Tiene la tradición bizantina del texto. ¿Ya? Eso se lo voy a enseñar ahorita para que ustedes lo vean y van a ver un detalle ahí. Bien, vamos entonces a continuar. Y estábamos hablando acerca de el texto de 1 Juan 5:7, ¿ya? Y cómo aparece en el texto en el griego. Por lo menos tengo este material que puede servir para ayudarnos también de alguna manera. Y vamos a ir a ver el material aquí, este Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a ir hasta 1 de Juan. Y ahí está, 1 de Juan. Y vamos al capítulo 5. Está. Y el versículo 7. Si se dan cuenta aquí, este es el versículo 6, ¿ya? Y aquí está el 7. Y dice, porque tres son los que dan testimonio, ¿ya? Hasta ahí termina el versículo 7. Y el 8 dice, el espíritu y el agua y la sangre. Y los tres, ¿no? Son uno, ¿no? Ustedes hacen lo uno, están juntos, ¿no? Concuerdan en lo mismo. O los tres concuerdan, como dice el texto, ¿no? Entonces, esa es la manera en que se debe leer el texto, ¿no? Entonces, no hay otra alternativa de lectura de texto acá. Entonces, tres son los que dan testimonio.
en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. No está esa figura de que tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿no? No aparece así, ¿ya? Entonces, sí, el versículo 7 entonces simplemente es, tres son los que dan testimonio, ¿ya? Ujú. Ya, por lo menos eso era la idea. En el texto bizantino, ahí aparece justamente así, ¿no? Entonces, ese versículo 7 dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no aparece esa parte en el texto original, ¿no? Entonces, tres son los que dan testimonio en el cielo, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa parte no está, solamente dice, tres son los que dan testimonio, ¿no? El agua, fuego y lo demás que menciona el texto aquí, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto para trabajar entonces este asunto. Así que, muy bien, esa es interpolación, acá está. Referimos al segmento de texto de las ediciones arcaicas de la Biblia. Cuando hablamos de versiones, ediciones arcaicas, son versiones antiguas, ya donde se distribuye entre el final del versículo 7 y el comienzo del versículo 8 del capítulo 5, y acá está, ¿no? Bueno, no había necesidad de el lapsus que hemos tenido. Bueno, acá está la interpolación, dice, porque tres son los que dan testimonio. Y esta es la interpolación. En el cielo, el Padre, el Logos y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y luego, y tres son los que dan testimonio de la tierra. Todo eso no es parte del texto original, ¿ya? Lo que hay es, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Entonces, lo que está en negrita, eso es lo que se ha añadido. A eso se le conoce como interpolación, ¿ya? Entonces, esto no aparece en los documentos más antiguos de la epístola y con toda seguridad no forman parte del autógrafo del apóstol Juan, ya que fueron añadidos en el siglo XV. Hay también algunos del siglo V y les quería mostrar justamente ese código, el código de Besa, que no me sale, el código bizantino, no me sale ahorita, a buscar en otro momento. No sé, a vez pasado también ocurrió lo mismo y lo encontré, pero no lo he configurado para ver dónde lo tengo. Entonces, ahí es donde tengo el problema. Bueno, de todas maneras, ahí tenemos entonces esa evidencia de que el texto tiene entonces otra, otra forma, ¿no? Otra ruta, diferente a lo que nosotros hemos establecido o pretendemos de alguna manera hacerlo con la Biblia, ¿no? ¿No? Entonces, eso va por otra ruta. Lastimosamente, de ahí viene el asunto. Y bueno, nuestras tareas generalmente eh, es asumir cómo está nuestro texto y ahí quedamos, pero hay que investigar, hay que trabajar mejor el asunto y, y no solamente llevarse por una fórmula y también, por otro lado, no se deben ustedes llevar solamente por lo que uno dice, investigue, busque, ¿no? Y así podemos llegar más certero al texto real que queremos llegar. Más allá de eso, el texto es texto canónico, es texto de Dios, es la Biblia que nosotros utilizamos y que de hecho, bueno, hay algunas cosas pues que tenemos que ir este, eh, reconociendo que es parte del proceso de cómo nos llegó la Biblia a nosotros. Pero como no es el trabajo, no tiene nada que ver ahora con ese proceso de cómo nos llegó la Biblia, porque es
esto es un aspecto puramente, digamos, escritural, ¿no? Entonces eso lo teníamos que mirar más allá de eso, como, como un aspecto, algunos llaman intelectual o académico, ¿no? ¿Ya? Y en realidad es algo académico que tenemos que reconocer. Ya lo encontré, ahora sí, y se lo voy a mostrar. Ya está. El texto original griego bizantino, el texto bizantino, acá está. Este texto, ahora se lo voy a mostrar a ustedes. No quería quedarme con el disgusto. Ya lo encontré ahí, ¿sabes? ¿Está? Texto, Nuevo Testamento original en griego, texto de forma bizantina, ¿no? Y este texto bizantino, se supone que es el que hizo, el que consiguió, o por lo menos lo preservó Besa, ¿no? Pero que es el que tenía este documento. Acá están, miren, las epístolas universales. Este es otro detalle que quería enseñarles la semana pasada y no se pudo. Estas son, acá está, epístolas católicas, ¿no? Epístole catholicae. Epístole catholicae. O sea, las epístolas católicas o las epístolas universales, ¿ya? Miren cómo aparece. Primero están los evangelios. Luego está Hechos de los Apóstoles. Luego están las epístolas católicas o universales, ¿ya? Luego vienen las epístolas de Pablo, ¿ya? Y que termina en Filemón, y Apocalipsis al final, ¿no? Al final está Apocalipsis, ¿no? Por si acaso aquí también pone a la epístola a los hebreos en medio de la segunda carta de Tesalonicenses y de la primera carta a Timoteo, ¿no? Ahí lo pone. Entonces, no tiene el mismo orden, como se dan cuenta ustedes, no tiene el orden que tenemos nosotros. En el texto nuestro nos tiene una forma, este texto bizantino cambia, ¿no? Entonces está entre los evangelios y las epístolas de Pablo. En medio de eso están las cartas universales o cartas católicas, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar este texto bizantino. Estuvo impreso tempranamente como texto recepto, texto recibido, edición cerrada del texto bizantino, pero frecuentemente con otros significados de lecturas. Fue utilizado por Erasmo, por Jiménez y por otros inmediatamente sucesores de la historia. Sí, simplemente es códice bizantino, nada más. No dice más allá. Y que ayudó al texto, a mejorar el texto que luego se llamó texto Receptus. Un buen documento es este. Muy bien. Y habría que trabajar qué cosa es. El texto bizantino, teoría prioritaria, dice acá, sobre la canonicidad de los libros. Bueno, vamos a dejar ese aspecto. Como digo, no es parte de lo que es el canon. Más bien, acá, terminados los evangelios, entonces vamos a mirar
las cartas católicas. Y bajo eso ya está acá Jacobo y acá está Primera de Juan. ¿Ves? Y está el capítulo 5, justamente. Y aquí está lo que quería mencionar. Está en griego. Aquí está. 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. ¿Ya? Ahí está. Ese es lo que el texto. Entonces no está como esto es en griego, por si acaso, el texto en griego, que es el texto más antiguo. Creo que no lo han visto, ¿no? No lo han visto, me parece. Lo voy a mostrar acá. Acá está. Ya, este es. Ahí está. Ese es el famoso texto, que es el texto bizantino, que es un texto antiguo, y también el texto alejandrino, los códices naíticos, tampoco lo contienen, ¿no? Que son los más antiguos. Ya, entonces terminamos con esa parte. Entonces, las traducciones modernas de la Biblia no lo incluyen, y también así lo hace la Reina Valera actualizada, ¿no? Que es la de Moisés Chávez. Esto está atestiguado por la crítica textual y por la erudición bíblica de alto nivel, que deja mal parados a los evangélicos que discuten con los testigos de Jehová sobre este pasaje, ya que a veces los testigos te sacan este hecho que no está ese documento, y muchos se alarman diciendo, ¿cómo no va a estar si ese, y no saben la información exacta, ¿no? Bien. Otra cosa que hace también énfasis Primero Juan es la realidad del pecado, ¿no? Y es una enseñanza que contrasta con la enseñanza errónea sobre el pecado, ¿ya? La negación gnóstica de la realidad del pecado, ¿no? Que era la corriente que había en esa época, ¿no? ¿No? Es como la idea de estos que aplican la gracia plena, ¿no? Donde dicen, bueno, ya Dios te ha perdonado tus pecados del pasado, presente y futuro, entonces todo lo que hagas ya no es pecado, ya, ¿no? Una derivación de ese concepto está aquí. Y Juan decía, pues si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los falsos maestros seducían a la gente al presentarse como personas sin pecado, por lo cual aducían que no tenían necesidad de la redención mediante la muerte del Mesías. Una consecuencia práctica de esta doctrina era la indiferencia moral y la ignorancia de los mandamientos del Señor, ¿no? 1 Juan 3:4. Aquí entonces se puede ver la enseñanza de la influencia gnóstica de la distinción entre materia y espíritu, ¿no? O sea, los gnósticos creían que habían superado, entonces no tenían pecado por eso, ¿no? ¿No? Como todos, el cuerpo es materia, está pervertido, dice, y solo el espíritu que está dentro, ¿no? Tiene importancia. Así que el comportamiento corporal o moral de tales maestros no tenía conexión con su testimonio cristiano. O sea que por el espíritu puedes arrobarte, digamos, ser santo, ¿no? Pero con el cuerpo, como era dado al pecado, eso no interesaba, ¿no? Esa es la idea. Estos falsos maestros gnósticos contrapone Juan el argumento de que ese argumento de que el cristiano no peca, pues Juan dice todo lo contrario, ¿ya? Y algunos han tratado de suavizar esta declaración de Juan, pero se traduce de esta manera, así: todo aquel que permanece en él no continúa pecando. No dice todo aquel que permanece en él no peca, sino no continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le conoce.
Y por eso también el criterio en cuanto a Juan, 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, el pensamiento de Juan nos da por entendido, ¿no? Que va en contra de la postura de los falsos maestros que practican el pecado sin tener conciencia del pecado y que defienden y proclaman su postura para ganar adeptos. O sea, todas las cosas que ellos hacían no le llamaban pecado, aunque de acuerdo a la palabra pues era pecado, pero ellos decían que no, eso no era pecado, ¿no? Porque lo estaban haciendo en la carne, en la materia. Y la materia no necesita pues como, no se pervierte eso, entonces lo importante era lo espiritual, ¿no? Esa era la tendencia que había, ¿no? Bueno, así que como no les propia la caída definitiva en el pecado, puesto que abogado tenemos delante del Padre, Jesús el Mesías, entonces, si no teníamos pecado, entonces abogado, ¿para qué queremos un abogado? Para que nos defienda la postura fiscalizadora de los falsos maestros gnósticos mediante el acceso al perdón, a la anulación de la culpa y a la restauración de la salud espiritual. Lo otro es el amor que ya hemos hablado, el egoísmo de los maestros gnósticos que chocaban la vida comunitaria. Aquí Juan contrapone el amor cristiano, la marca del verdadero amor cristiano, que no es un conocimiento subjetivo, ¿no? Sino que algo que se manifiesta de manera práctica, ¿no? Por medio de sus hechos de amor, el hombre sabe que ha nacido de nuevo, de modo que aunque a veces su conciencia lo condena, puede tener la perfecta confianza delante de Dios, el juez, que conoce su anhelo de amarlo y servirlo. De esta manera, Juan resume los fundamentos de la seguridad cristiana: la posesión del Espíritu, la confesión de Jesús como Mesías y la práctica del amor, que son los signos de que Dios vive en nosotros y que nos da confianza para el día del juicio final, ¿ya? Porque donde hay amor, entonces no puede haber temor, ¿no? Ahora, el énfasis de Juan, entonces, en cuanto a esto, es que el amor es una evidencia del nuevo nacimiento, ¿ya? Para Juan el amor es la prueba de que el hombre ha nacido de Dios, ¿ya? Porque así como se ha visto en el sacrificio del Mesías, Dios es amor, entonces también nosotros expresamos ese amor a los demás. Aún así, si los seres humanos no pueden ver a Dios, pueden saber que Él vive en ellos porque experimentan el amor de Dios. Y de ahí Juan dice en el versículo 4 al 9, hermanos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce de Dios. El que no conoce no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Este es el mensaje del Evangelio de Juan, ¿no? Que ya mencionamos también, ¿ves? Muy bien. Está en Juan 3:16. Acá en 1 de Juan 7:4-9 está ahí, está trabajado. Ahora, ahí creo que es capítulo 5. Ahí hay un error que ya, porque no tiene, 1 de Juan no tiene 7 capítulos, tiene solamente, a ver, vamos a trabajar, 5 nomás tiene, ¿no? 5 capítulos, ¿ves? Con nomás tiene 5. Ya. Entonces, de 4 al 9. Entonces, 5 de 4 al 9, ¿ya? Todo eso concentra Juan 3:16. Y lo hace de una manera más profunda, si se dan cuenta. Y nosotros a veces repetimos Juan 3:16, ¿ya? Y lo usamos para la proclamación y todo, para evangelizar. Pero olvidamos 1 de Juan 7, perdón, 1 de Juan 5, 4 al 9, donde ahí se va desarrollando todo, ¿no? Y dentro de eso el versículo 4 es el que habíamos tomado anteriormente, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos, en cuanto a la temática, ¿ya? Ahí tenemos el verbo de vida, andando en la luz, el mandamiento del amor, la victoria del que conoce a Dios,
los enemigos de Cristo, los anticristos, fíjense que no habla de un anticristo. Aquí también desecha esa teoría. Pastor, no está compartiendo. Ya. No. Ya, ahí está. Los anticristos. Ahí está. Les decía, los anticristos es lo que está en la carta de Juan. No aparece la idea de un anticristo en la Biblia. ¿Ya? Aunque aquí como que lo menciona, ¿no? Lo menciona en parte, pero así, soslagadamente. Dice, a ver, 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, el último tiempo no es porque el anticristo se va a manifestar, sino que hay muchos anticristos. O sea que no hay uno. Lo que sí dice la Biblia habla del hombre de pecado, habla de la bestia, ¿no? Que también es una ilustración ahí con respecto al tiempo, pero no habla muy de un anticristo, no se especifica ese aspecto, pero hemos hecho una doctrina sobre el anticristo. Y es tan grande esa doctrina que hace hablar cosas que en realidad no están en la Biblia, ¿no? Había que otra vez revisar ese aspecto. Y Juan solamente lo menciona una vez, dice, oíste que el anticristo viene. Parece que había una tendencia a hablar de un anticristo, pero la Biblia no te lo relata específicamente, ¿ya? Algunos mencionan que ese anticristo viene a ser el hombre de pecado, ¿no? La abominación desoladora, ¿no? El, también es la bestia, en fin, le dan muchos nombres y construyen un personaje, pero la Biblia no te habla de un personaje de ese tipo, ¿no? Lo que sí te habla es de anticristos, y de eso sí no hablamos mucho. No sé por qué, pero la Biblia sí te habla de anticristos, y hay muchos anticristos. Y Juan mismo dice, ya están viniendo anticristos, ya hay muchos que se han manifestado, y por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Y fíjate lo que Juan dice aquí, ¿no? Por esto conocemos que es el último tiempo. La pregunta es, ¿cuál es el último tiempo? ¿Cuál es el último tiempo? ¿Ah? ¿Cuál es el escatos? ¿Ah? Los últimos tiempos. ¿Cuándo empezó? ¿O cuándo empezó la etapa de los últimos tiempos? Según el dispensacionalismo, pues ya estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? Recién aquí, con todo esto que está ocurriendo. Pero la Biblia no te dice eso. La Biblia te dice que los últimos tiempos ya lo estaban viviendo los discípulos. La iglesia primitiva estaba viviendo los últimos tiempos. Ya ellos creían que el Señor venía, ya no pasaba del siglo y ya estaba el Señor ahí. Ese eran los últimos tiempos. Con eso no quiero decir que hoy no sea el último tiempo. Sí, estamos mucho más cerca, pero yo diría otra cosa, que son los últimos tiempos de los últimos tiempos, ¿no? Lo último de los últimos tiempos, pero tampoco no sé si cuánto será de último también, ¿no? No sé si puede soportarse un poquito más, aunque quizás seamos demasiado alarmistas porque esto que está ocurriendo hoy día o las cosas que ocurren en este mundo es lo mismo que siempre ocurrió cada siglo, cada cierto tiempo. Lo que pasa es que no hemos estado viviendo en esa época. El ser humano ya pensaba que el mundo ya se acababa, ¿no? Por lo menos los que hemos vivido y hemos nacido el siglo pasado, podemos ir a conocer eso, porque yo me acuerdo de niño,
cuando por ahí se hablaba del fin del mundo, en los años 60, miren, en la década del 60, ya se hablaba del fin del mundo, que ya estaba a puerta todo, ya se acababa el mundo. Y venía esas corrientes, todo el mundo pensando en el fin del mundo. Y miren cuánto han pasado. Ya han pasado 60 años de esa historia, de eso, y todavía estamos aquí, ¿no? Entonces, Juan, cuando habla de los últimos tiempos, está hablando de aquello que está ocurriendo en su tiempo, que lo veían como lo último. Cada generación entonces ve lo último en su generación como lo último, ¿no? Y eso es normal. Bueno, seguimos. Los hijos de Dios, el amor mutuo, después está el discernimiento espiritual o el discernimiento de los espíritus, que ya sabemos cómo es el que cree que Jesús ha venido en carne, entonces eso es de Dios, ¿no? Y el que confiesa eso. Pero la confesión, ya hemos dicho, no es solamente ya, a ver, declara, repite, di, no. Es mucho más que eso, ¿no? Que tiene que ver con la confianza que le damos a Dios y en concordancia a Él vivimos nuestra vida. Dios es amor, 4:7-21, la fe victoriosa en Dios, somos testigos del Hijo de Dios y finalmente las conclusiones, ¿no? Muy bien. Hasta ahí es 1 de Juan. Vamos a dejar ahí esto, vamos a ir a la segunda epístola. Hemos hablado bastante, creo, de 1 de Juan, ¿no? Ahora vamos a ver en esta media hora hablar de esta parte. Esta carta es más pequeña. Mucho se ha dicho con 1 de Juan, pero también que define la naturaleza, sus características literarias. Pero aquí viene el problema de la segunda carta. Esta segunda carta, ¿ya? Y la tercera también, ¿no? Ya ellas son mucho más viables, ¿no? ¿No? Y aquí se presenta Juan como el anciano. Quizás sea por la edad, ¿no? ¿No? Pero no solamente por eso, ¿no? Porque es curioso, ahí dice Juan el presbítero. O sea, Juan el anciano lo traducimos nosotros, pero es Juan o Joanes, tu presbíteros, ¿no? Joanes, tu presbíteros. Así más o menos debería decir esta carta. Vamos a ver si por acá lo encontramos. A ver, ahí está. ¿Ve? Jo presbíteros, eclesia, Kiria. Bueno, pero tampoco dice Juan, ¿no? Dice solamente jo presbíteros, o sea, el anciano, ¿no? A la señora elegida. Eclecti Kiria. Eclecti Kiria. Eclecti Kiria, ¿no? Jo presbítero, eclecti Kiria, ¿no? Y luego dice que tis tecnis aftis. Quites tecnis astis, es decir, y a los hijos de ella, dice. Está hablando de los miembros de la iglesia, ¿no? A los que integran la iglesia. A los que yo amo en verdad, dice. Jus ego agapó en Alicia, 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 no Alicia, sino Alicia, ¿no? Que de paso la palabra, el nombre Alicia, de ahí viene seguramente, de esta palabrita griega, Alicia, que es verdad, ¿no? La palabra verdad. ¿No? Muy bien, entonces, él es el presbítero, ¿no? El presbítero. Lo curioso es que no dice Juan, tampoco dice apóstol, ¿no? ¿No? Entonces, en esta segunda y la tercera epístola, entonces aquí encontramos que son cartas propiamente dichas y caben tener dentro de un pliego de pergaminos de 25 o por 20, ya que es un tamaño convencional pequeño, ¿no? Es un género epistolar, ¿no?
Esta carta, la segunda, es la única de las 3 epístolas que tiene un formato convencional como una introducción epistolar y termina con la forma tradicional de un saludo, el saludo dentro de las epístolas, ¿no? Dice la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios, Padre y de Jesús, el Mesías, el Hijo del Padre, estarán con vosotros en verdad y amor. Esta es una forma también de doxología que también podemos, o de bendición también, de usar esto para la despedida en las iglesias, ¿no? Tradición que hay en la iglesia presbiteriana, ¿no? Que al terminar los cultos, en la segunda carta a los Corintios, el último versículo es el que se repite, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de sí, la gracia del Señor Jesús, el amor de nuestro Padre y la comunión con el Espíritu sea con vosotros, dice, ¿no? Eso es lo que dice Pablo ahí. Esto es lo mismo, ¿no? La gracia, pero habla de misericordia, paz de parte de Dios, Padre de Jesús el Mesías, el Hijo del Padre, que estará con vosotros en verdad y amor. Está bueno como para utilizarlo de esa manera. Y aquí está la palabra que habíamos hablado, la señora. La señora, y que como nombre le pone la elegida, eclecte, ¿ya? Y también esto aparece en 1 Pedro 5:13, es la palabra usada para referirse a la iglesia de Roma, ciudad que es referida mediante el epíteto de Babilonia, también una forma de utilizar, y esto podría ser también que esta carta sea, pues, se esté refiriendo a la iglesia, ¿no? No a una señora en particular. Algunos dicen, no, es una señora en particular, pero es mucho más para la iglesia. H. Marshall sugiere que el uso de este tipo de lenguaje, un tanto crítico, ¿qué es un lenguaje crítico? Es algo que está grabado, que está dentro de un nombre o de una escritura, y entonces ahí hay un lenguaje que digamos, captar, ¿no? ¿no? Tratar de darle significado, ¿no? No es encriptado, ¿no? No es como lo encriptado es aquello que está dentro, está metido y que solamente algunos especialistas lo pueden decodificar, ¿no? ¿Ya? En cambio, lo criptado, lo críptico, es aquello que está grabado y que tú lo puedes reconocer, ¿ya? Entonces, ese lenguaje un tanto crítico que haya tenido el propósito de despistar a personas extrañas en cuyas manos pudiera caer la epístola en camino a su destinatario. Pero el tenor de la epístola indica que esto no era necesario, ¿no? No hay eso. O sea, lo crítico tiene que ver entonces con darle un seudónimo o guardar, guardar al personaje, ¿no? Por algún motivo, ¿no? Entonces no le da el nombre y le pone entonces elegida, ¿no? Ya es una forma de expresión, ¿no? Que ya los demás solamente lo conocen aquellos que están cercanos a ellos. Entonces esa es la idea de, de este, de este lenguaje críptico, ¿no? Que ya hemos dicho, diferente a lo encriptado, que es ya algo que está secreto, ¿no? Acá no es secreto, eso sí lo pueden conocer y saben quiénes son los que tienen la fórmula de esto. Ahora, la señora del 106, versículo 1, sería una iglesia local en alguna ciudad de la provincia romana de Asia, cuyo nombre no se especifica. De las iglesias de Asia, Juan pastoreaba en su calidad de anciano u obispo. Solo la de Tiatira coincide con el cumplimiento que expresa Juan en los versículos 4-6. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia. Apocalipsis 2:19. Aunque el versículo 8 presenta una situación que se asemeja más a la de la iglesia de Sardis. ¿Sí? Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir. Apocalipsis 3:2. De ser así, el mensaje de esta segunda epístola estaría mostrando
el comienzo del deterioro espiritual en la iglesia, el cual se fue agravando con el transcurso del tiempo. Ahora, la hermana elegida que saluda a la destinataria, versículo 13, sería una iglesia local de la misma red de iglesias asociadas con Juan, ¿no? Probablemente puede ser la iglesia de Éfeso, donde Juan estaba haciendo sus actividades pastorales, ¿no? Juan termina expresando su deseo de visitarlas personalmente más adelante, y podría tratarse de alguna de sus visitas, ¿no?, a las iglesias hermanas. Les dice: Juan, aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido comunicarlas por medio de papel y tinta. Más bien espero estar con vosotros y estar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Así que la experiencia cara a cara es la equivalencia dinámica del original griego de boca a boca, que los traductores españoles consideran un tanto sensual, ¿no? Bueno, entonces esa idea también está muy buena cuando dicen acá, a ver, esa parte creo que si está al final o no está al final. Ya, el versículo 12, vamos a mirarlo ahí, el versículo 12. Aquí está. Muchas cosas tengo para vosotros, pero no quise escribirlos por medio de papiro y tinta, sino espero estar con vosotros. Y acá está, ¿no? Estoma prosestoma. Estoma prosestoma, ¿no? Boca a boca. O decírselos cara a cara, ¿no? O hablarles cara a cara. El curioso dice, hablarles de acá, hablarles boca a boca es la idea. Literalmente es eso, ¿no? Boca a boca, cara a cara, ¿no? Está buena la expresión ahí, ¿no? El mensaje de la segunda epístola acá. Entonces, la ocasión es que se escribió esta segunda epístola es similar a la de la primera. Muchos engañadores han salido al mundo y quienes no confían que Jesús es el Mesías ha venido en carne, tal persona es engañador y anticristo. Eso es lo que dice el versículo 7, ¿no? A ver. Es la carta de, esta es de un solo capítulo, ¿no? Igual que la otra, la de la tercera de Juan también. Entonces, son cortísimas, ¿no? Ajá, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea que para él no es el personaje, el anticristo no es un personaje, es un espíritu, es una actitud que está presente ya en muchos de los que no creen, ¿no?, que Jesús ha venido en carne, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. No sé si estamos rompiendo algunas ideas o de repente no hay ideas tampoco. No sé. Eso ya me lo van a decir ustedes. ¿Ya? Pero aquí hay la alusión hacia Cerinto, ¿ya? Esos falsos maestros, ¿ya?, que iban de iglesia en iglesia y enseñaban la negación de que el Hijo de Dios se hubiese encarnado en verdad. Hacia eso está atacando. Entonces no está hablando de un anticristo al futuro, ¿no? Está hablando de estas corrientes, de la lucha que tenían contra Cerinto, que él vendría a ser el anticristo, en ese caso, ¿no? Creo que eso no lo habían escuchado nunca, ¿no? ¿No? Ya sabemos quién es el anticristo, ¿no? Ya tiene nombre. Cerinto. ¿No? Las enseñanzas de Cerinto, eso era el anticristo, ¿no? El anciano apóstol entonces advierte contra tales enseñanzas porque evidentemente muchos creyentes eran extraviados.
Juan se dirige a dicha iglesia para moverla a asumir una postura disciplinaria, ¿ya? Concretamente hablando, para no dar la bienvenida a los maestros y predicadores itinerantes que no tienen una cristología correcta. Ahí le dice, pues no le den la bienvenida, ¿no? Porque se meten a la iglesia y comienzan a enseñarte cosas y corrientes que no son, dice, ¿no? La severidad del apóstol se refleja en sus palabras. No lo llevas en casa ni le digas bienvenido, porque que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Bien fuerte, ¿ah? Muy bien, hasta ahí termina este aspecto, pero voy a ir hacia la otra separata para ampliar los detalles que hemos estado hablando aquí. Esta no es, esta es la que tenemos que separar aparte. Acá está. Este es. Aquí vemos entonces algunas cosillas que vamos a mirar. La segunda carta de Juan se enfatiza la importancia de la obediencia, el amor y la perseverancia de la doctrina de Cristo, que es el antídoto contra las falsedades de mitos y engañadores. Ya hemos descubierto que es el engañador, ¿no? Cerinto y la corriente de enseñanza de Cerinto. Eso sería el engañador. Ese espíritu que negaba que Cristo venía en carne. Ese es el anticristo. No un personaje, sino una enseñanza, una mala enseñanza, ¿ya? Que se iba metiendo en las iglesias y que hacía que muchos la tomaran y se comenzaban a presentar como los verdaderos. Esos son los anticristos. Bien, la característica de Juan, segunda carta, es la relación entre el amor y la verdad. ¿Ya? Versículo 4 y versículo al 6. Y la actitud hacia los engañadores, versículo 9 al 11, que no hay que pasar por alto ese asunto. En cuanto al bosquejo, tenemos la salutación, capítulo 10, versículo 1 al versículo 3, luego vivir en amor y obediencia, versículo 4 al 11, y la conclusión, versículos 12 al 13, ¿no? Bien, hasta ahí creo que tenemos todo esto listo, ¿ya? Con respecto a esta carta. La tercera vamos a dejar para la siguiente en pequeño y luego vamos a hacer Judas, ¿no? Y luego una pequeña prueba. Esperamos que todo salga bien. Bien, adelante. Ahora sí, para las preguntas. ¿Qué les pareció esto de conocer al anticristo? ¿Ah? Según Juan, o según esa corriente gnóstica o de los docetas, ¿no? ¿Quién era el anticristo según Juan? Sirio, dice, ¿no? ¿Ah? Cerinto. Perinta, ¿no? Cerinto. ¿Ah? Entonces, ya no esperemos un anticristo. Bueno, algunos están pensando en eso, ¿no? Están esperando que el anticristo se va a manifestar primero y después va a venir la tribulación y que el rapto y que no sé qué más, ¿no? Pastor, ahí de la primera carta del versículo 6 que habla del agua y sangre, ¿se refiere a cuando fue traspasado Jesucristo? Sí, sí es posible. Usted hablando de 1 Juan 5, 7 y 8. Sí, del 6, pues del 6. 5, 6. 5, 6. Ya. Ujú, De 1 de Juan, ¿no? sí. Ujú. Claro, dice acá, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu del que da testimonio por el que el Espíritu es verdad. Está hablando aquí de su nacimiento, ¿no? ¿Ya? Y de que es una persona de carne y hueso, ¿no?
Ya la placenta que tiene agua y todo eso, ¿no? Claro, claro, claro. Y luego, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. No, porque tres son los que dan testimonio, ¿no? La tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Quién dan testimonio esto? De aquel que ha venido, pues en carne, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Ahí Juan no, si está hablando eso de la encarnación, ¿por qué se va a ir de frente a la Trinidad? Eso no concuerda, esos pasajes ni siquiera puestos ahí, no concuerdan en la idea, que no hay una línea de pensamiento, ¿no? Rompe la línea de pensamiento metiendo ese versículo que está añadido, ¿no? ¿Y por qué lo metieron si no estaba en el hebreo? En el griego. En el Es griego. porque querían afirmar la doctrina de la Trinidad. Querían O sea, ayudar. claro, la doctrina de la Trinidad es una doctrina que viene de los concilios de la Edad Media, ¿ya? Y no tenían textos bíblicos para eso, entonces ahí aparece este texto, ¿no? Y le da mucha fuerza. Eso es cuando comienzan todos estos líos de si cómo es Dios y todo eso, ¿no? En los concilios. De las herejías que estaban pasando por ahí, ¿no? Las herejías trinitarias, las herejías arrianas, las herejías con respecto a la naturaleza de Cristo, en fin, todo eso, ¿ya? Y por ahí comienzan a salir los credos por eso, ¿no? ¿No? Los credos son una respuesta a eso, de alguna manera, ¿no? Eso no quiere decir que no seamos trinitarios, porque o sea, quiere seguir siendo trinitario, está bien, sí, hay que hacerlo, pero sabiendo que eso no es una doctrina que específicamente sale de la Biblia, sino que es una doctrina que ha sido trabajada en los concilios y que luego la iglesia lo acepta, lo afirma y queda como le llaman, como dogma, y al recibirlo como dogma, pues no hay nada que decir, simplemente aceptarlo, hermano, ¿no? Así ha sido, ¿no? Y por eso se cometió el arrianismo, se cometió otras corrientes que decían lo contrario, ¿no? Que han persistido ahora y que son cristianos y que no tienen el peso de la mayoría, pero que son cristianos, ¿no? ¿No? Ahí están los unitarios, por ejemplo, ¿no? Los unitarios, los modalistas, ¿no? Son los que por ahí aparecen y que de repente alguno va a decir, no, no, esos son herejes, no, no, no son cristianos, pero hay que dejarlo, ¿no? ¿No? Especialmente hay una corriente unitaria que es la de los pentecostales de la Iglesia de Jesucristo, creo que se llama, o la Pentecostal de Jesucristo, la Pentecostal Unida, o algo así, ¿no? Bueno, ahí estamos en ese aspecto ahí, ¿no? Yo le diría que no es esencial, aunque el dogma y el credo lo han puesto así, y es doctrina fundamental, ya, para nosotros, ¿ya? Pero básicamente no lo dice la Biblia. Nosotros le hemos dado ya ese carácter porque no aparece la palabra Trinidad, de hecho, no aparece, no tiene eso, ¿no? Pero sí el concepto lo tratamos de sacar de la Biblia, ¿no? Muy bien. Bueno, espero que haya quedado aclarado el asunto, ¿ya? Entonces, no estamos diciendo que dejemos de ser trinitarios, por si acaso, ¿eh? No, sí, sí, sí. Pues. Eso está en la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión de Westminster, y también está en los estatutos de la IP Cristo P, ¿no? Sí. Y si uno no cree en la Trinidad, está frito, bueno, de expulsa, pues te saca, ¿no? Que eso no va por ahí. Bien. Muy bien. ¿Algo más? Pastor, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Ya. En el capítulo 4, versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne,
no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, Exacto. el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Ajá. Y fíjese que cuando está hablando ahí no está hablando de una persona, no está personificando al anticristo, sino está diciendo el espíritu del anticristo. Entonces hay que hablarlo en su sentido, es el espíritu del anticristo que niega que el Cristo ha venido. Y esa enseñanza, ese espíritu del anticristo era la enseñanza que tenía Ceríntocos. A eso no, por eso estamos hablando de esa relación, ¿no? En todo caso, si queremos personificarlo, ahí está Ceríntocos. Él es el que tenía ese espíritu de anticristo. Su enseñanza era el espíritu del anticristo. ¿Ya? Jesús no ha venido en carne. Cristo no ha venido en carne. Jesús sí vino ya, nació de mujer, pero el Cristo, el espíritu de Cristo que tenía Jesús, ese es un espíritu. No es que él mismo, Cristo, haya venido en carne, es decir. Pastor, se haya humanizado. lo que usted menciona, entonces, no es que se va a manifestar el anticristo, ¿no es cierto? Eso es lo que nos quiere... Eso es lo que estamos diciendo, o sea, no hay ninguna manifestación de un anticristo para el final, ¿no? Ese ya es un invento, eso sí es un invento, ¿ah? Un invento del dispensacionalismo, ¿ya? En todo caso, si hay algo así, lo que hay es el espíritu del anticristo, que se puede manifestar en una persona, sí, o en un gobierno universal, que algunos se plantean, ¿no? Como ahora están hablando de gobierno universal, ¿no? Y de que ahí va, entonces ya dicen que el anticristo es Bill Gates. O sea, anteriormente les decían que el anticristo era el Papa, ¿no? O que antes el anticristo era Napoleón, o el anticristo era, qué sé yo, Rasputín, ¿no? Pastor, pero en el 4 Ahora dicen, dice, en el el 4.4 dice, anticristo es Putin ahora, ¿no? O algunos dicen que Biden, otros que yo, que sé, ¿no? ¿No? Pero el espíritu del anticristo es el que niega a Cristo en carne y el que de hecho actúa en contra de Cristo, ¿no? Y se ponen en el lugar de Cristo, es decir, como Salvador. O sea, yo añado eso a mí. O sea, que ese anticristo sí existe, ese espíritu. Está en los gobernantes. Hubo un gobernante en los 90 que mucha gente decía, si él deja de gobernar el Perú se va a ir a destruir porque es el único, él es el que va a salvar al Perú. Decía. Ya con eso lo estaban poniendo como un Mesías. Y el que se pone como un Mesías liberador es un anticristo. Entonces el espíritu del anticristo estaba funcionando acá, ya lo hemos visto ya en los 90, toda la década, ahí está, presente. Aunque a uno no les guste eso, ¿no? O crean en ese señor, ¿no? Muy bien. Entonces, entender un poco más, quiere decir que el espíritu del anticristo existe, ¿no? Y está presente en la Está actualidad. presente todas las Está épocas, en todos los presente en todas tiempos, sí. en todas las épocas, y como te dicen, ¿no? Es el espíritu del anticristo se manifiesta, se puede manifestar en personas ¿no? Que le va a hacer oponerse a la existencia de Cristo, ¿no? O se va a oponer ante Cristo. Sí. ¿No? Como te enseñó en clases anteriores, ¿no? En la historia ha habido varios anticristos, ¿no? Desde Napoleón, a lo que dice Cerinto, ¿no? Ha habido varios anticristos. Y Juan mismo dice, no, ya han salido muchos. Y había muchos que estaban pues pensando, o sea, se querían los ungidos, pues, ¿no? Los Hitler. salvadores, ¿no? Y no estoy hablando de estas personas que tú estás diciendo, sino de la misma